El doctor Manuel Rojas Oremuno está con nosotros esta mañana. Doctor, un placer tenerlo aquí. Buenos días. Sobre todo cuando hablamos de la cantidad de cambios de clima, cambios de temperatura, vienen las lluvias y por supuesto todo lo que emana el volcán Turrialba, pues de alguna manera ha alborotado todas las infecciones o enfermedades respiratorias. Así que quizá, doctor, díganos cuáles son las que más se han alborotado. Yo diría que todas las enfermedades agudas y crónicas desde el punto de vista respiratorio se ven aumentadas. Es decir, estamos hablando de bronquitis, sinusitis, infección de vías respiratorias como la rinitis, los pacientes que tienen enfermedades crónicas como el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todo ese tipo de personas en esta época, en la época en la que hay hacinamiento, es decir, la gente se conglomera en las paradas de autobuses, usa más el transporte público, tiende a viajar más en conjunto, esto hace que todo este tipo de enfermedades se vean incrementadas. Básicamente, primero por la exposición a agentes, entre ellos el polen, la humedad, y a su vez también la parte infecciosa, que es un factor agravante o precipitante de todas estas crisis, pues es más fácil de diseminar porque la gente estornuda, pero no estornuda, a veces no sabe cómo estornudar o cómo toser, y lo hace en un medio de transporte público, como pueden ser los buses, los taxis, o inclusive en las paradas donde todo el mundo está aglomerado, el uso de ascensores y demás. Quizás si repasamos los ambientes, ¿verdad? En los que, y sobre todo para las personas que ya saben que son propensas a todos estos problemas respiratorios. Por ejemplo, usted mencionó, si me subo a un bus, si voy a subir un bus, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Y cómo protegerme de que no se alborote nada de esto? Indudablemente, cuando usamos medios de transporte público, pues estamos contiguos o muy cercanos a otras personas y lo lógico es la confraternidad o la manera cordial de viajar. Esto quiere decir que si una persona está emanando secreciones, pues debería tener su pañuelo o su toalla, preferiblemente una toalla de papel. Recordemos que los pañuelos no están indicados para todo lo que es ese tipo de... Todavía los caballeros siguen con los pañuelos. Todavía se usan los pañuelos por elegancia y demás, pero en realidad no es una adecuada manera de estar limpiando esas secreciones. Por otro lado, los cubrebocas, es decir, el paciente que sabe que tiene un proceso de carácter respiratorio debería utilizar cubrebocas, sobre todo si va a ser un medio de transporte público, porque a su vez es un medio de generar la diseminación de virus y bacterias a otras personas. El paciente que es susceptible, el paciente asmático, el paciente que está parcialmente descompensado, el bronquítico crónico, sabe que en este tipo de circunstancias está propenso a que cualquier cuadro respiratorio viral o bacteriano lo desequilibre o pueda precipitar una crisis. Ahora, en estas crisis, por ejemplo, o más bien para prevenir estas crisis, si sabemos, vuelvo a lo mismo, por ejemplo, en el caso de los asmáticos, ¿hay que tomar tratamientos preventivos? ¿Eso le podríamos decir a los pacientes? O cuidarse y evitar esa crisis, pero ¿cómo lo hago? Aquí vamos, primero el paciente que tiene enfermedad crónica debe mantener su tratamiento, esto es fundamental, sobre todo en estas épocas, el paciente que es asmático, el paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ninguna razón del mundo debería apartarse de su esquema tradicional de tratamiento. También debe aprender a detectar que está descompensándose. Ese paciente que sabe que ya está empezando a faltar el aire, que sus secreciones ya no son cristalinas, sino que tienen otro color, que son amarillentas o verdosas, este paciente ya está infectado y consecuentemente debería acudir a una consulta médica para que el médico lo revalore y determine si hay que variar su esquema de tratamiento o darle inclusive antibióticos o eventualmente antivirales si es un cuadro viral. Me encantaría, doctor, ahora ahora me imagino que iba a tocar el tema de las bombitas, o inclusive muchas son para los asmáticos, pero también hay otras bombitas, otros elementos para la nariz. Cuéntenos, ¿en qué momento debemos utilizar más a menudo esto o si seguir el régimen? Todos los pacientes deben mantener su régimen de tratamiento. Los medicamentos, ningún medicamento está exento de efectos secundarios. Correcto. ¿Qué quiere decir? La mayor parte de los medicamentos tienen, sobre todo los que son inhaladores, como los que estamos viendo acá, son medicamentos que traen lo que se llama broncodilatadores. ¿Ese es para? Este es para asma. Para los asmáticos. Para los asmáticos. Son dispositivos que lo que hacen es, no sé si se puede ver ahí se ve donde expulsa el medicamento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que cada spray que estamos liberando, libera una cantidad determinada de medicamento. Si el paciente se está bombeando... Exacto. ¿Qué pasa si nos extrabombeamos? Entonces ahí tiene efectos secundarios de la sobredosis de medicamentos. Por ejemplo, el más frecuente que se usa es el salbutamol. Si generamos un abuso del salbutamol, incrementa la frecuencia cardíaca e inclusive puede generar temblor o inclusive arritmias cardíacas. Este también Claro, de todos los medicamentos existen múltiples dispositivos. Está el tradicional inhalador como el que vimos ahora. Existen estos que yo les llamo como una especie de sarcófagos, porque estos medicamentos trabajan, como les digo, con una frecuencia cardíaca y inclusive puede generar temblor o inclusive arritmias cardíacas. Este también Ok. Estos medicamentos
colocando una cápsula en este sarcófago, ahí se puede ver. Bueno, ahí metemos la cápsula. Se mete la capsulilla, la cápsula trae el medicamento determinado y lo que se hace es fundamentalmente presionar hacia los lados. Esto es lo que hace es meter un par de púas. Al meter ese par de púas hacia los lados, ¿queda el polvito? No, lo que hace es romper la cápsula. La cápsula siempre está, pero ya tiene huequitos. Y entonces el paciente aspira el medicamento y cuando ya ha terminado de inhalarlo, la cápsula queda vacía. Ahora, doctor, ¿qué pasa con los niños? Porque sabemos que algo que se alborota definitivamente es emergencias del Hospital Nacional de Niños. Claro. Y muchas veces oímos la palabra bronquiolitis, ¿verdad? ¿Qué hacer en este caso frente a este diagnóstico? Ok, primero siempre hay que existir un diagnóstico por un profesional médico, ver si es una simple infección de carácter viral de vías respiratorias superiores o si ya tiene un compromiso más serio en el cual el paciente se ve que está ansioso, que tiene sed de aire, que en medicina se llama taquipnea, es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria incrementada, o si ya tiene disnea, que es la franca dificultad respiratoria, en cuyo caso sí debemos trasladar el niño a un centro especializado. Lógicamente, recordemos que no debemos hacer salidas en falso. A veces un paciente tiene un pequeño... ¿Cómo una salida en falso? Es que el paciente que apenas tiene un poquito de moquitos, que tiene un poquito de nos vamos disparados de susto a un lugar donde también va a estar expuesto a niños que ya tienen un cuadro infeccioso respiratorio, entonces se puede contaminar. Pero si el paciente ya tiene descompensación, sobre todo en los niños, ¿qué es lo que se ve? Bueno, se ve si tiene tiraje. Tiraje es que el paciente hace el esfuerzo respiratorio y se ve donde se le hunde aquí encima de las clavículas, se ve que jala, se le hunde porque está con una sed de aire, es la disnea, donde inclusive cambia la coloración de los labios, la coloración de los dedos, se pone morado. Este paciente tiene una franca dificultad respiratoria y hay que trasladarlo urgente en un centro médico. La otra es la presencia de fiebre o el cambio de coloración en las secreciones. El paciente que ya tenía secreciones amarillentas o verdosas, este paciente está infectado. Y lógicamente también en niños también pequeños, el deterioro del estado de conciencia implica que este paciente está ventilando más que mal, que se está oxigenando mal y que requiere ayuda oportuna. Ahora, doctor, antes de salir de los pequeñitos de la casa, porque a veces hacemos prácticas que no son o que sí, pero bueno, que nos diga qué abrigamos de los pequeños, porque cuando empieza a llover, ¿verdad? A pesar de que los calores son tremendos, uno como mamá dice, lo voy a cobijar porque la temperatura va a bajar. Claro. Que no se moje. En esto hay muchas cosas. Por ejemplo, en épocas de lluvia, la gente tiende a abrigarse más. Está bien protegerse de la lluvia, guarecerse, como se dice, tener ropa cómoda. Supongamos que un niño tiene básicamente fiebre. ¿Qué es lo que hacemos al abrigarlo mucho? Más bien estamos incrementando la temperatura corporal. Cuando alguien tiene fiebre, debe tener una ropa lo más fresca posible. Lógicamente, el paciente se siente mal porque tiene escalofríos, se siente ese temblor y busca como algo más caliente. Pero sin embargo, lo que necesitamos es darle algo que baje la temperatura corporal, mientras un acetaminofén, que es lo más inocuo que se puede dar, mientras es valorado por un médico. ¿Sería bueno o es peligroso mojarlo? A veces uno dice, voy a ponerle agüita. Claro. Los medios físicos sí están claramente indicados. Medios físicos son pañitos de agua fría en frente, en tórax, en abdomen, básicamente para bajar la temperatura corporal, como se dice, por medios físicos. Correcto. Eso está bien, el acetaminofén, pero no perpetuarlo. Es decir, si un paciente le dimos un acetaminofén, continúa con fiebre, por favor, llevémoslo a que sea. ¿Cuánto tiempo podría permanecer con fiebre? Es decir, que no baje. Lo lógico es que se le da el medicamento, 4 horas después el paciente continúa con fiebre, no tiene respuesta o tiene deterioro del estado general, que ya no está comiendo, que le vemos la boca seca porque está deshidratado, que tiene tiraje, como dijimos al principio, o cambios de coloración en labios y dedos. Este chiquito hay que trasladarlo. Hay que llevarlo no hay que generar que use medicamentos. Una cosa interesante, hablando de asmáticos, hablando de pacientes bronquíticos crónicos o niños, en plena crisis, ninguno de estos medicamentos sirve. No sirve porque el paciente no tiene la capacidad respiratoria para inhalar. El paciente que está en franca crisis, trasládelo. El paciente que está empezando con crisis, que le está empezando a sonar los famosos gatitos en el pulmón, ahí sí puede eventualmente utilizar un medicamento de estos. Pero si ya tiene una franca crisis, ni pierda tiempo con medicamentos orales, no van a servir porque no tienen la capacidad para introducir el medicamento a sus vías respiratorias. Ok, doctor, empiezan a preguntar nuestras amigas allá en casa y doña María les dice, yo tengo a mi hijo que inmediatamente empiezan las lluvias o baja la temperatura, empieza con esa tos seca matutina, que es molesta y que uno verdaderamente se preocupa y dice, ¿será que ya se le alborotó, se
resfrió? ¿Qué le pasó? Bueno, generalmente es la forma de manifestarse todo tipo de alergias. Las alergias, sobre todo con manifestación respiratoria, empieza con esa picazón de garganta, con estornudos, con el famoso saludo alérgico, tiende a saludar, a frotarse la nariz por la moquerilla. Entonces, este tipo de pacientes evidentemente requieren tratamiento de carácter sintomático. Y una cosa muy interesante, el que empiece con esta especie de síntomas no implica que tiene que utilizar antibióticos, que también es otra cosa que se da. Hay un abuso de antibióticos y las mismas mamás, la abuela, le receta antibióticos. Casi todo el mundo tiene su guaquita de antibióticos en la casa. Que le quedó a uno cuando, el sobrante. En otro cuadro, el sobrante se lo empiezan a dar y no hay que usar antibióticos porque también muchas veces, un gran porcentaje de los casos son cuadros de tipo viral que no requieren el uso de antibióticos y los antibióticos más bien pueden generar efectos secundarios. Otra amiga nos dice, mi mamá en estos cuadros empieza como a faltarle el aire, ¿verdad? Hasta sollozar, que a mí me da miedo como que se quede sin aire. Claro. ¿Qué hago ahí? Ahí es donde tenemos que reconocer una franca dificultad respiratoria. El problema es que dificultad respiratoria no necesariamente implica un problema de vías respiratorias. Podemos tener dificultad respiratoria por un embolismo pulmonar, podemos tener dificultad respiratoria por un infarto del miocardio. Híjole, entonces, dificultad respiratoria severa, sobre todo en un adulto mayor, es mejor trasladarlo, porque hay muchas causas de la dificultad respiratoria y a veces pensamos que es porque ella es una bronquítica, porque fue un fumador, no puede ser un infarto, puede ser un coágulo en el pulmón, hay muchas causas que deben ser valoradas en un centro especializado. Pregunta mía, doctor, de mamá, porque hoy mi hija amaneció así destilando agüita, ¿verdad? Y es que es como una alergia en este tiempo. Claro. ¿Qué es lo que pasa en la gente que, yo diría que no es una gripe, que es básicamente una alergia? ¿Qué es lo que alborota esta rinitis? Sí. En épocas cuando empieza la lluvia, empieza el polen, empieza una serie de crecimiento de sustancias a nivel de la vegetación. Somos un país muy húmedo y entonces esto favorece lo que en algunos países llaman la famosa fiebre del heno, ¿verdad? Que es por exposición a una serie de sustancias de las plantas que generan que las crisis se puedan ver exacerbados. Este tipo de pacientes que ya saben que padecen de un componente alérgico, pues el uso de antialérgicos está claramente indicado. ¿Es mejor antialérgico que darle una cosa para el resfriado? Sí, es que en realidad los tratamientos para resfriados son una mezcla de sustancias que a veces están contraindicadas. A veces tienen sustancias como la fenilefrina, que son excelentes para cerrar los vasos sanguíneos y quitar la congestión, pero la fenilefrina no está exenta de efectos secundarios desde el punto de vista de arritmias cardíacas, desde el punto de vista de hipertensión. Entonces, este tipo de medicamentos que son como una especie de combo, uno no debería abusar. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por haber compartido con nosotros esta mañana y que tenga una feliz semana. Igual para vos. Gracias.